Dios creador. Eso lo sabemos, lo hemos predicado, lo hemos declarado. Dios es el creador. Y Génesis 1, qué importante cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahora, ¿cómo es eso? ¿De qué manera lo hizo Dios? Muy bien, vamos a entrar un poquito sobre esto porque nos va a traer mucha luz. Entonces, lo primero que entendí es lo que dice ahí en Génesis, capítulo 2, versículo 7. Dice que Dios creó los cielos, que nadie puede abarcar todo lo que significa. Nadie puede llegar hasta el límite. Pero lo interesante es lo que dice la Biblia, que Dios haciendo los cielos también hizo la tierra. Entonces, como que la tierra tuvo mucho sentido para Dios. No es un planeta más, es el único que Dios hizo con propósito. Todo tiene que ver con el propósito de Dios, pero esto mucho más. Entonces Dios hizo los cielos y la tierra. Y del polvo de la tierra, porque eso es lo que Dios tenía preparado, planeado, proyectado y lo ejecutó. Del polvo de la tierra, no de la luna, no de Marte, no de ningún otro planeta, del polvo de la tierra. ¿Qué hizo Dios? Dice el Señor, formó al hombre, lo formó, le dio forma. 2 ojos, una nariz, menos mal. 2 orejas, oídos y los miembros de nuestro cuerpo. Dios lo hizo, pero ¿qué pasó? Sabemos muy bien que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra no tenía vida. Tenía forma, pero no tenía vida. Y aquí viene lo interesante. Yo sé que aquí va a haber muchas cosas interesantes que vamos a ver, que, como dije, va a responder a muchas de nuestras preguntas, pero mucho más. Dios va a traer mucha revelación con lo que vamos a ver en este momento. Entonces, ¿está preparado? Entonces, imagíneselo al Señor cuando Él se dispuso a formar al hombre. Qué bien lo que Dios hace. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Amén. Mírate al espejo y vas a ver qué bien te hizo Dios. Bien, vamos, entramos. Prepárate entonces para lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. ¡Ey! Dios sopló. Ahora, ¿de dónde sopló si Dios es espíritu? Ya estoy dando respuesta a ciertas preguntas. Porque dice la Biblia en Hebreos que Dios le dio cuerpo al Hijo. Porque Dios quiso revelarse a través del Hijo. Entonces, el Hijo fue algo que Dios formó de antemano, antes de que las cosas fuesen creadas. Porque conforme a ese cuerpo que Dios le dio al Hijo, es que Dios hizo al hombre. ¿De dónde sacó? De un diseño, hubo algo preparado. Por eso en la palabra de Dios encontramos la palabra, la presencia o aparición del Hijo como hombre, con cuerpo. Eso se habla la teofanía, cómo el Señor caminaba con Adán, cómo caminó con Enoc, se lo llevó. Tan amigos, como fue a Abraham y lo vio a Abraham y habló, hasta comieron juntos. Yo no sé qué asadito se habrá mandado a Abraham, pero dice que comieron juntos. ¿Por qué? Porque el Hijo tuvo cuerpo preencarnado. Todavía no se había encarnado como vino después, como hizo Jesús después. Pero primero Él tuvo cuerpo. Por eso desde ahí, de ese modelo, Dios hizo al hombre. Pero ¿qué
Era necesario que aconteciera en esta forma de hombre. Dice acá, sopló en su nariz aliento de vida. Aliento de vida. Y fue el hombre entonces que fue un ser viviente. El hombre es el único que recibió ese aliento de vida de parte de Dios. Por eso el aliento de vida provino de Dios. Hola. Y por eso el hombre es santo, porque fue apartado para guiar al alma y le dé sentido al cuerpo. ¿Qué queremos decir eso? Cuando el aliento de vida entró en la materia, ahí surgió el alma. El alma es la conciencia del yo. El único que tiene alma, hermanos, es el hombre. Porque el alma fue resultado del aliento de vida, de ese soplo de Dios. Y como el aliento de Dios, y Pablo lo llama el espíritu del hombre, le dio lugar a algo nuevo que no estaba presente hasta ese momento, que fue el alma. ¿De dónde surge el alma entonces? De lo que provino de Dios, lo infinito de Dios, lo eterno de Dios, que entró en la materia, y ahí está el alma del hombre. Entonces el hombre pasó a ser espíritu, alma y cuerpo. Hola. Todos los hombres tienen espíritu, alma y cuerpo. Entonces todos los hombres tienen algo que es único del hombre, el alma. Como dije, el alma es la conciencia del yo. Y tres cosas básicas que se habla: inteligencia, emociones, sentimiento y voluntad. Entonces ningún otro ser vivo en la tierra tiene alma. Claro que una hermana una vez me dijo, cuando enseñaba sobre esto, dijo, pero mi perro es muy inteligente. Le falta hablar nada más. La inteligencia solamente del hombre. Las emociones, sentimientos, están en el alma. La voluntad, el libre albedrío, como se le llama, es del alma. Hola. Por eso, en 1 Corintios, Pablo, que sabe mucho, Pablo no era resultado de su inteligencia, sino de la revelación de la cual hablaba Pablo, él dice que así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Entonces, que el hombre es un ser vivo es porque tiene alma, pero no solamente alma, sino espíritu. Y no solamente espíritu, sino también cuerpo. Ahora déjeme decirle algo rápido. Y Jesús lo enseñó. El alma y el espíritu no mueren jamás, porque vino de Dios. Y Dios puso eternidad en el hombre. ¿Dónde puso eternidad en el hombre? En el espíritu y en el alma. Hola. El cuerpo vuelve a la tierra. Pero por eso necesitado estamos que el cuerpo que vuelve a la tierra resucite. Los creyentes con un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el alma y el espíritu necesitan un cuerpo. Lo mismo los impíos que van a resucitar el día del trono blanco para tener un cuerpo que va a sufrir por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios hizo espíritu, alma y cuerpo. Vuelvo a repetirlo, el espíritu y el alma no mueren jamás. Porque vino de Dios el aliento de vida. Y lo que vino de Dios es eterno. Entonces todos somos eternos. Y todos tenemos espíritu, alma
Y un cuerpo que se desprende de nosotros por un tiempo, hasta que vuelve otra vez a unirse al alma y al espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Vamos entendiendo de a poquito. ¿Sí? Ahora bien, si hay alma, es porque el alma sabe, tiene una identidad. Por eso, la inteligencia, el raciocinio, la imaginación que el hombre tiene, su capacidad de análisis y todo lo demás, sus emociones, sus sentimientos, la libertad para decidir, voy, no voy, me quedo, ¿qué hago? Porque es resultado del alma. Pero vamos a ver cosas muy interesantes en esta tarde. Vuelvo otra vez a repetir lo de Génesis capítulo 2. Ustedes lo tienen ahí en pantalla, pero antes de eso, miren este versículo de Eclesiastés para ir entendiendo lo que estamos diciendo. Ahí en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice, todo, hablando de Dios creador, todo lo hizo, ¿cómo? ¿Cómo? Hermoso. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Mírate al espejo. Muy bien. Todo lo hizo hermoso. Pero ¿qué más dice la palabra? Y esto lo dijo el salmista. No, perdón, el sabio Salomón. Y ha puesto Dios, porque lo hizo hermoso, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quién está hablando? De los hombres. Entonces, si es hermoso el hombre, algo único en la creación, es porque tiene eternidad, que recién estaba mencionando. Ahora, ¿qué pasa con esa eternidad? Sigue diciendo Salomón, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. Ese es el problema del hombre natural. Tiene algo hermoso, eternidad en sí mismo, pues no la entiende, no la conoce, le parece locura. Y por eso este sabio, por obra de Dios, y está profetizando, dice lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Es algo eterno. Por eso eternidad es lo que está presente en todos los hombres. Y para Dios eso fue precioso, hermoso, algo muy destacado. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre lo hizo a imagen y semejanza de él. Entonces, ¿qué iba a tener el hombre? Lo que tiene él, lo que él es, mejor dicho, y lo que nosotros somos. Amén. Ahora bien, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre que fue un ser viviente. Y Pablo, por revelación del Espíritu, en 1 Corintios, capítulo 2, que hemos puesto como base de todo este seminario, dice, porque ¿quién de los hombres, óigamelo bien, quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Y aquí viene la revelación del Espíritu. Sino el Espíritu, y si tú miras en tu Biblia, no está con mayúscula Espíritu, sino está con minúscula. Y no solamente lo vas a encontrar ahí, sino lo vas a encontrar en muchas partes de las Escrituras. Cuando se habla de Espíritu, hay que diferenciar el Espíritu con mayúscula y el Espíritu con minúscula. Cuando se habla Espíritu con minúscula, tiene que ver con lo que Pablo está diciendo acá, el espíritu del hombre. No el espíritu de Dios, si bien fue aliento de vida, soplo de Dios, pero para poder diferenciar en nuestras Biblias, y eso es ahora del Espíritu Santo, que justamente en nuestra traducción de Reina Valera está diferenciada con la letra mayúscula o la letra minúscula. Entonces Pablo dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces Dios ha determinado que por el espíritu que todos tenemos, sepamos por qué Dios nos hizo como nos hizo. Entendamos
este misterio. Que por el Espíritu, nuestro Espíritu, podemos conocer lo desconocido. Lo que no tiene límite. Porque va más allá de la comprensión aún humana. Porque ese espíritu que el hombre tiene provino de Dios. Hola. Yo sé que hay más preguntas, pero no las voy a responder todas ahora. Entonces, por eso está en este dibujo, en esta imagen, que ese aliento de vida está dirigido al espíritu. Porque Pablo está hablando del espíritu del hombre. Hola. Ahora, acá ya entramos a algo muy interesante. No es el alma a quien Dios puso para que el hombre se conozca a sí mismo. Que yo tenga inteligencia no significa que por medio de la inteligencia yo voy a descubrir cómo Dios me formó, cómo Dios nos hizo como hombres. No es a través de los sentimientos y emociones. No por voluntad propia que podemos entrar en un conocimiento que Dios quiere que tengamos. Por eso hoy se mencionaba la palabra almático, porque es pura alma, pura alma. Escuché que alguien dijo, no vamos a hablar más del espíritu, vamos a hablar desde el alma. Y yo digo, si hacemos eso es una locura. Y ustedes lo van a entender a medida que avancemos. Ahora, es interesante lo que dice también Salomón en Proverbios capítulo 20, versículo 27. Lámpara. ¿La lámpara para qué está? Para alumbrar, ¿no? Para alumbrar. Ahora, lámpara, pero dice que de Jehová, del Hijo eterno. Porque Jehová, déjeme decirlo, se lo digo rápidamente, es el nombre del Cristo, de Jesús preencarnado, del Hijo preencarnado. No es un nombre más. Hay una versión que sacaron la palabra Jehová y pusieron Señor, pero Señor no es un nombre. No es un nombre propio, es una función, es una investidura, es un cargo, es algo establecido, Señor, amo, jefe, pero no es el nombre del Hijo. Jehová sí es el nombre del Hijo. Por eso Jehová es un nombre eterno. Jehová Dios, el Señor, como leemos en esta escritura. Bueno, muy bien. Entonces, lámpara de Jehová, hola. La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Si hay luz, si alumbra, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, es que el espíritu justamente es lámpara. Como Él, así somos nosotros. Ahora que tenemos a Cristo. Entonces, el espíritu del hombre es para alumbrar. Por eso, a través del espíritu del hombre podemos conocer las cosas del hombre. Déjenme decirlo rápido y lo va a entender más tarde. Cuando el espíritu está apagado, entristecido, empobrecido y por causa del pecado arruinado, ya el hombre no se entiende más a sí mismo, no se conoce más, aunque sea muy inteligente y trate de desarrollar toda su grandeza de sabiduría humana, nunca va a entenderse a sí mismo, jamás lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no es el alma que trae luz al ser humano. Bien, entonces la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual esta lámpara que fue puesta en nosotros escudriña lo más profundo del corazón. Entonces aún, porque hablar es hablar de todo lo que somos nosotros, todo nuestro ser. Pero a través de la lámpara, que es el espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, es donde por ese espíritu hay luz. Y vamos a entender un poquito todo lo que sabemos nosotros ya por la palabra. ¿Qué pasó con el hombre? Cuando el hombre pecó,
Cuando el hombre se rebeló contra Dios, le dio la espalda a Dios, a su creador. ¿Qué sucedió? El alma se atrevió a decidirse a hacer lo opuesto a la voluntad de Dios, su creador. Por eso ustedes tienen ahí en Ezequiel capítulo 18, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué dijo Dios? El alma que pecare, yendo en contra de su espíritu y usando su cuerpo como quiso, porque a través de los medios del cuerpo, el alma decidió algo. En vez de centrar su atención hacia arriba, hacia Dios, la centró hacia abajo, hacia las cosas materiales. Y el alma entonces, dijo Dios, el alma que pecare morirá, esa morirá. Y eso es lo que aconteció con el hombre. Y por eso volvemos otra vez a 1 Corintios, ¿no? El pasaje que hemos visto. ¿Qué pasó con el hombre entonces? Que la palabra lo llama hombre natural. Pablo habla justamente del hombre natural, tanto en este capítulo 2 como en el capítulo 3 y lo demás. Pues el hombre natural, que cayó en pecado, no percibe las cosas que son, ahora sí con mayúscula, que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Son locura, es locura todo lo que tenga que ver con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque se han de discernir, con minúscula, a través del Espíritu del hombre. Hola. Pero como el pecado entró por causa del alma, ¿qué sucedió? ¿Por qué para él son locura? Porque las cosas de Dios se han de discernir por el Espíritu, no por la mente, no por el alma. ¿Qué sucedió? Postró al Espíritu de tal manera que el diablo, Satanás, tomó ocasión y a través de sus espíritus inmundos, Satanás, el diablo, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que lo tenemos ahí en Efesios 6. Dos formas de operar de Satanás. ¿Sobre qué? Sobre el espíritu del hombre. Opresión o posesión. Ahora, cuando el espíritu del hombre está oprimido, por supuesto, el alma vive oprimida. El cuerpo vive oprimido. ¿Por qué? Porque el diablo sabe por dónde entrar y cómo lograr lo que él quiere. Por eso, para entender lo que es opresión, en Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, ¿no? Buen remedio, el corazón del hombre, abarcando todo el ser del hombre. Más el espíritu triste, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hasta el cuerpo sufre cuando el espíritu está bajo presión demoníaca. Y simplemente por la tristeza que este poder de Satanás, estos espíritus, operan en el mundo en general. Y porque hay gente que se seca. Porque hay gente que aún su cuerpo sufre. ¿Y por qué? Porque tocan el espíritu y el alma, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer el alma? Por más que haga esfuerzo, por más que se intente desarrollar su inteligencia, su capacidad y tenga muy buenos sentimientos, no puede hacer nada. Porque la opresión toca al espíritu y el alma no puede cambiar esa realidad. Y hasta su cuerpo, sus huesos se secan. Aquí vamos a encontrar muchas respuestas a enfermedades, como dicen los psicólogos, psicosomáticos. Enfermedades psicosomáticas
¿Qué pasa? Que es algo que ellos mismos no entienden. Porque no entienden lo que estamos diciendo nosotros. Salvo aquellas psicólogas que están en nuestra congregación. Ahora sí lo entienden. Bien, ahora, ¿qué es posesión? Esto es una obra del espíritu inmundo. Y espíritus, porque no es solamente unos, como cuando los discípulos pasaron al otro lado, ¿se acuerdan? Encontraron un hombre endemoniado, que nadie podía resistir, aún físicamente, tanta fuerza, porque provenía de estos espíritus, y su alma estaba totalmente obnubilada, ¿no? No había conciencia del yo. Entonces, fíjense que acá en Hechos, capítulo 16, aconteció que Pablo, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía, ¿qué cosa que tenía? Espíritu de, ya esto es posesión, donde el espíritu inmundo toma control del espíritu, del alma y del cuerpo. Eso es posesión. ¿Pero por dónde entra? Por el espíritu. De tal manera, dice, que Pablo se volvió y dijo al espíritu, ahí se dirigió al espíritu, no a la persona, al espíritu que estaba en esa muchacha. ¿Y qué le dijo? Le dijo al espíritu, te mando, qué poder, en el nombre de Jesús el Cristo de Dios, que salgas de ella. Qué autoridad del que tenía el Espíritu de Dios. Y dice que en ese momento salió en aquella misma hora. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una posesión. Ahora, mucha gente no está poseída, pero sí oprimida. ¿Y no he escuchado a algunos? No sé por qué hoy me levanté mal. Me levanté con la otra, ¿no? La otra pierna. No sé por qué, pero se ve que dormí mal. No sé qué me sucede. Pero, ¿qué hiciste cuando te levantaste? No sé, pero me siento mal. Y no hay respuesta a ciertas cosas que se van viviendo a diario. Porque no se conoce lo que estamos para ver juntos en esta tarde. Hola. Entonces vamos a poder discernir a qué nos enfrentamos. Porque algunos piensan que es un problema del alma. Si no sé por qué estoy confundido, no sé, tengo conflicto, no sé si estoy de acuerdo. Ay, mi sentimiento, cuando yo me sienta mejor, porque se ve que es un problema. La vez pasada escuché que alguien me decía, los problemas que hay ahora son todos problemas emocionales. Sí, hay mucha gente que emocionalmente se siente mal, se siente deprimida, se siente desgastada, anímicamente no va. Pero no es un problema del alma solamente. Más que nada es un problema del espíritu. Estoy hablando de los creyentes, estoy hablando de creyentes, no del mundo, porque el mundo lo tiene todo complicado. Pero hay creyentes, ¿no se ha encontrado eso? Que de pronto dice, sí, yo me siento, y deja de sentirte. Porque yo pienso, deja de pensar. Porque lo que me dicen, y deja de escuchar. ¿Pero qué puedo hacer? Yo intento mi voluntad, pero no es un problema de voluntad. Es un problema de fe. Porque la fe opera a nivel del espíritu, no del alma. La fe no opera a nivel del alma, sino del espíritu. Lo mismo que el gozo y todo lo demás que vamos a ver enseguida. Por eso el milagro del nuevo nacimiento. Amén. Vamos a ver el milagro del nuevo nacimiento. ¿Cómo es el tema del nuevo nacimiento? Para ir rápido. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero. Nos ha hablado por medio del Hijo y a Él le dio todo en herencia. Lo ha declarado heredero
de todo, de todo. Y por quien asimismo hizo el universo, el creador. Por eso el Hijo hizo lo que el Padre le mandó a hacer. Y entre todas aquellas cosas que creó en todo ese universo, ¿a quién hizo también? Al hombre, el cual siendo el resplandor de su gloria, el Hijo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y quiero que presten atención, y no me estoy demorando, no puedo demorarme en este pasaje, pero el mismo Hijo fue hecho a imagen del Padre en esa realidad de Dios creador. Bien, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él lo hizo. Para eso el Hijo preencarnado finalmente se encarnó y fue hombre como nosotros. ¿Para qué? Para purificarnos de nuestros pecados por medio de Él mismo. No porque nosotros quisimos, no porque tuvimos buena voluntad, no porque nos hicimos muy espirituales, sino porque Él lo hizo en sí mismo. Él fue nuestro sustituto, fue nuestro redentor, fue nuestro salvador, quien derramó su sangre. La justicia de Dios fue en Cristo Jesús, y por creerle a lo que Dios hizo en el Hijo es que nosotros somos salvos y justos y santos. Amén. Ahora, este Hijo sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho, porque fue obediente en todo al Padre, hecho tanto superior a los ángeles. Siento que los ángeles son ángeles. Pues sin embargo, no socorrió a los ángeles, dice la palabra, sino a los humanos. Cuanto heredó el Hijo más excelente nombre que ellos. Porque el Hijo resucitado, siendo hombre, subió a la diestra de Dios y con cuerpo como nosotros, cuerpo de hombre que Él mismo creó, está sentado a la diestra de Dios Padre. Intercede por nosotros. Y su nombre es sobre todo nombre. Amén. Dale un fuerte aplauso entonces a Jesús. Entonces tenemos, ¿cómo es esto de la salvación? ¿Cómo es esto del nacimiento? ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? Consiste que nuestro espíritu ahora, porque todos tenemos espíritu. Ay, si alguien acá no tiene espíritu, tampoco tiene alma y está frito. Su cuerpo no tiene vida. Porque Dios puso espíritu, alma y cuerpo. Amén. Ahora, en la salvación, en el nuevo nacimiento, y lo dice Gálatas 4, versículo 5, y por cuanto sois hijo ahora, este es nacer de nuevo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. O sea que en nuestra naturaleza amplia y valiosa, ahora salva, el espíritu del Hijo vino a morar a nuestro espíritu. No a nuestra alma. Si bien tampoco a nuestro cuerpo como fin de esa salvación. Si bien nuestro cuerpo ahora es santo, templo del Espíritu Santo. Pero para que se entienda, el cual clama el Espíritu del Hijo en nuestro espíritu, clama el Espíritu del Hijo en nosotros, que clama al Padre, Abba Padre, gloria a Dios, Abba Padre. ¿Por qué? Porque finalmente el propósito de Dios se cumplió en el Hijo y Él nos salvó. Así que ya no eres esclavo, hola, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, ¿qué significó? Que el Espíritu del Hijo, esa es la obra del nuevo nacimiento, está junto a nuestro espíritu, junto con nuestro espíritu. Por eso en Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio ¿cómo dice? ¿Da testimonio a quién? A nuestro espíritu. El alma de rebote. Y el cuerpo, por supuesto, también. Pero a nuestro espíritu le da testimonio el Espíritu del Hijo.
Entonces por eso está junto ahí, en este gráfico, la E mayúscula con la E minúscula. Hola. Este espíritu que mora ahora en nosotros, que es el espíritu del Hijo, le da testimonio a nuestro espíritu. Che, hey, ¿me escuchás? Yo vine para esto, para que en tu espíritu esté mi espíritu. Para que en tu espíritu esté mi espíritu. Y mi espíritu te da testimonio de que sos hijo de Dios. ¿Me escuchaste? Pero ¿para qué le digo al alma? Porque esta alma está turbada, todavía está pensando en cualquier cosa. Entonces el alma tiene que recibir de ese espíritu que tiene contacto y que tiene comunión con el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, vida. Y por eso los ojos del entendimiento tienen que abrirse a esta revelación por medio del Espíritu del Hijo, nuestro espíritu. Y ahí nuestro cuerpo entonces comienza a experimentar cambios. No sé qué me pasa, pero últimamente me siento mejor que nunca. Doy gloria a Dios, aleluya. ¿De dónde provino eso? ¿Del alma? Porque algunos tratan de decir al alma, portate bien, hace que tu cuerpo se sienta bien. Y el pobre cuerpo está así, es que mi alma es frágil. Nosotros somos así, ¿quién es perfecto en esta tierra? Dice el alma. Y el espíritu dice, pará, che, avivad. Bueno, es otro tema. Entonces el hombre espiritual es el que tiene el testimonio del Espíritu del Hijo. Ahora bien, ¿qué nos dice la palabra? Y yo quiero que presten atención a este versículo, porque no nos ha dado Dios, lo dice en mayúscula, en minúscula. Entonces nuestro espíritu ahora, que tiene el testimonio del Hijo, ¿cómo es ese espíritu? ¿Cómo es ese espíritu? No de cobardía, para achicarse, para reducirse a tristezas, a penas y dolor y angustia, sino que ese espíritu es de, dígalo conmigo, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Ey! ¡Alma, vivate! Ahora, si ustedes miran, esa palabra poder es dunamis, fuerza, poder milagroso, porque ese es el espíritu que puso en nosotros ahora. ¿Lo sabías? Che, eso es lo que tenés. Espíritu, un milagro en sí mismo, eficacia, impetuoso, maravilla, capacidad, potencia, potestad, todo lo que significa en griego la palabra poder. Amor, cuidado, no dice amor fileo. El amor fileo es el amor del alma, el amor filial, el amor entre esposos, amorcito mío, queridito mío. No es el amor de padre a hijo, no es el amor entre hermanos, no es entre amigos, no. El amor que Dios puso en nuestro espíritu, por eso el amor ágape. Usted lo puede leer en 1 Juan, que el tema central es el amor de Dios en el nuevo nacimiento. Pero ya Dios, ¿dónde lo puso? ¿Dónde lo puso? Ahora, ¿por qué muchos dependen del alma? No, yo lo que siento, cuando yo sienta te amo. Cuando yo siento te perdono. Cuando yo siento diezmo. Ya que está, ¿no? Cuando yo sienta voy a la iglesia. No viene jamás a la iglesia. Si está esperando a que el alma entienda, razone, decida por sí mismo porque siente. Hermano, yo siento. Cuando alguien viene y me dice, hermano, yo tengo un sentimiento tan grande hacia usted. Yo digo, sonamos. ¿Desde dónde me dice que me quiere? Si me quiere con amor fileo, chao. Me quiere con amor el alma. Por eso dice, hermano, lo amo con toda mi alma. No me sirve, hermano. Bueno, tengo que seguir.
Porque el Espíritu no recibe espíritu de cobardía para echarse atrás, para renunciar, para enojarse, para cuantas cosas que suceden por opresión del espíritu inmundo, sino que ahora que es poder, amor y dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? La palabra en griego es sofronismos, significa disciplinar o corregir, no con la mente del alma, sino con una mente cabal, dice en griego. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa con eso de cabal? Que es exacto y coincidente y no aproximado, que es la mente de Cristo. Vamos a entender ese pasaje en la mente de Cristo. Que significa control de uno mismo. ¿Control de qué? Del espíritu, no del alma. Entonces, cuando en el diccionario habla de esta palabra, está hablando de algo súper sobresaliente que tiene que ver con el espíritu y no con el alma. ¿Vamos bien? Entonces dijimos que la opresión para los creyentes es en el espíritu, no en el alma. Hola. Yo quiero que veamos un pasaje, y por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 3 dice, no le puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Porque como carnales están actuando como si no fueran creyentes, como si fueran hombres naturales. Ahora, veamos lo que pasó con Jesús. Si ustedes van a Lucas 9, van a encontrar que Jesús iba a ir a la aldea de los samaritanos, iba a pasar por esa ciudad. Y como los samaritanos pícaros, no se llevan muy bien con los judíos, entendieron que Jesús iba a pasar por ellos para ir a Jerusalén. Y como ellos no estaban de acuerdo con ir a Jerusalén, dijeron, no queremos que pase por nosotros. No. Le cerraron las puertas a Jesús, a los enviados que Jesús mandó, sus discípulos. Y los discípulos, cuando vieron que estos samaritanos sinvergüenza no querían aceptar a Jesús, volvieron enojados. Dijeron, a esto lo único que merecen estos samaritanos. Y se lo dijeron a Jesús. Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? Qué fe que tenían, ¿eh? Y los consuma. Tenían una fe terrible. Pensaban que era fe eso. ¿Qué hizo Elías? Hizo descender fuego y quemó todo ese altar, hasta las piedras. A estos samaritanos nos podemos hacer lo mismo. Lo hacemos de goma. Los destruimos. ¿Querés que lo hagamos, Señor? Eran los discípulos. Hola, discípulos de Jesús. Ahí estaba un Pedro que había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, qué bien, no te lo reveló Padre ni sangre. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló a ti y por el Espíritu has dado testimonio. Ahora esos mismos discípulos fueron los que querían hacer caer el cielo. Del cielo, fuego. ¿Se han encontrado con alguno de esos? Sí, a mi marido yo no lo aguanto más. A mi mujer, menos. Y a mi suegra, que caiga fuego. Siempre la suegra la sufre, ¿no? Pero, ¿vieron gente así, enojada? Bueno, ¿qué dijo Jesús? Entonces, volviéndose él, los reprendió a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Vosotros, y usted lo tiene ahí con letra grande y con color rojo, no sabéis de qué espíritu sois. Entonces, por un lado, el espíritu del hombre y por otro lado, el espíritu del Señor. Estaba hablando de los discípulos, estaba hablando de creyentes. ¿Por qué? Porque hay una dualidad. El espíritu del Hijo que da testimonio que son al espíritu de que ahora pasaron a ser hijos de Dios, pero ahora ese espíritu está confundido. ¿Y abrieron las puertas a quién? A Satanás. ¿Puede ser que eso pase con creyentes? Entonces la Biblia está equivocada. Si no pasa con creyentes, entonces ¿cómo pasó con los discípulos? Porque eso pasa, y por eso Pablo escribe en las cartas a la iglesia,
Cuando dice no des lugar a la ira, al enojo, a las obras de la carne. ¿Dónde están las obras de la carne, hermano? No están en el alma, están en el espíritu. Ira, contiendas, gritería, enojo. ¿Hay creyentes que se enojan? No porque están entendiendo lo que le está pasando, no porque sus sentimientos están heridos. Sí, me han herido en lo más profundo de mi ser. No es problema del alma, es problema del espíritu. Porque la obra de la carne hace que el alma reaccione porque es un problema de espíritu. Y Jesús le tuvo que decir a sus discípulos, no saben de qué espíritu son, están respondiendo a un espíritu engañoso, mentiroso. Ustedes no son de ese espíritu. Porque he venido no para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos entendiendo? Si alguien no entendió, tengo que empezar de nuevo. No. ¿Vamos entendiendo? Amén. Yo sé que esto no lo han oído anteriormente, pero ahora lo están oyendo. Y vamos juntos. ¿Qué pasa cuando el Espíritu de Dios está apagado y triste, como dice la Biblia? No apaguéis al Espíritu, ¿no? Jesús, ¿qué dijo? Y Jesús fue hombre de carne y hueso, que tenía espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué tenía Jesús? Espíritu, alma y cuerpo. Porque fue hombre como nosotros, que se despojó de todos los atributos divinos. Porque algunos lo ven a Jesús como si que todo lo hizo porque era Dios. Sí, era hijo de Dios, pero Él se despojó de todos esos atributos. Él se vivió, se desarrolló como cualquier humano, pero sin pecado. Por eso el milagro de que María pudo dar a luz a Jesús. Y fue niño, fue adolescente, fue joven. Entonces, lo que uno tiene que entender, lo que Jesús dijo ahí en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, lo que es resultado del alma. Y lo que es nacido del espíritu, lo que es nacido del espíritu, espíritu ahora, y está con minúscula, espíritu es. Entonces, este espíritu que nosotros tenemos ahora es conforme al espíritu del Hijo en nosotros. Por eso, el yo del hombre, eso es carne. Cuando encontramos la palabra carne, está hablando de alma, porque el alma pecó. Porque el alma dice, yo pienso y me guío según entiendo, razono, elaboro y proceso toda la luz de mi propia tea. Yo veo según lo que siento, en base a mis emociones. Yo decido porque tengo libre albedrío. Nadie me dice lo que tengo que hacer. Todo eso es carne. Porque tiene que ver con el alma. No hagas eso, por favor, no te enojes. Pero no puedo dejar de enojarme. Pastor, usted es muy bueno, pero usted no está en mi situación. Si usted estuviera en mi situación, pensaría distinto. No es asunto del alma. Hola, vamos rápido. Yo quiero mostrarles, y la palabra acá tengo algunos pasajes que hablan del espíritu del hombre. Miren lo que dice, cuando empecé a buscarlo solamente llegué hasta Eclesiastés y no pude seguir más, porque tenía una lista más grande todavía. Porque la Biblia habla mucho del espíritu del hombre. Si usted quiere, tome nota y después búsquelo. Cuando la palabra habla del espíritu, no del alma, dice que el espíritu está agitado. Celos. ¿Hay algún creyente que tiene celos? Es un problema del espíritu. No me levante la mano ninguna, por favor. Los celos provienen del espíritu, no del alma. Endurecido, turbado, atribulado, amargo, angustiado, desmayado, altivo. Por eso habla de huesos secos inclusive. Toca el cuerpo por causa del espíritu. Y enojo, y así una sucesión de versículos que hablan del problema del espíritu del hombre, que está bajo tribulación.
Bien. Por eso la palabra habla que el Espíritu... ¿Quieren que vuelva? Bueno, muy bien. No, está bien cuando si necesitan que dé más espacio, doy más tiempo. Ya el hermano Ricardo le sacó foto, más fácil. ¿Bien? ¿Vamos bien? Miren, esto es tremendo. A mí no me canso de ver de la palabra toda esta revelación. Muy bien, vamos. ¿Puedo seguir? Gracias. ¿Qué dice la palabra? Que el espíritu necesita ser despertado. ¿Qué significa eso? Bueno, yo quiero darles algunas verdades, porque está hablando de los creyentes y por supuesto del mundo que no entiende nada. Pues está hablando de los creyentes especialmente. La necesidad que el espíritu del hombre sea despertado por la palabra y el Espíritu de Dios. Yo quiero mostrar lo siguiente. En Esdras capítulo 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, no era judío, era un extranjero, un impío, pero sin embargo dice que en ese primer año del rey de Persia, que después pasó a ser rey del imperio medo-persa, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¡Qué poder la palabra que hubo en el profeta Jeremías allá en Jerusalén! Cuando profetizó lo que iba a pasar con Israel bajo la caída del imperio babilónico y pasaron los años, y porque hubo palabra profética, como hemos escuchado, a los años, como 20 años después, un rey que estaba en Persia, llamado Ciro, que fue profetizado por Isaías 150 años antes, Isaías 45, dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová. ¿Qué poder hay en la palabra profética? Por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu, y está en minúscula ahí. Despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y ustedes saben la historia, espero que sí. Porque este rey ordenó y reconoció que de Dios era la voluntad que él estaba ejerciendo, de decretar el retorno de Israel a su tierra para levantar casa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios despertó el espíritu de este hombre, que se ve que había oído acerca de Dios y reconoció a Dios como Dios. Ahora bien, ¿qué pasó? Israel volvió a su tierra en el 538. Y los 2 primeros años que tenían que venir y edificar la casa de Dios en Jerusalén, y ese es el decreto del Ciro, por causa de los samaritanos que los habían oprimido y los habían hecho atemorizar tanto, que abandonaron la edificación de la casa de Dios. ¿Y qué hicieron? Fueron a trabajar sus casas artesonadas. Vamos a hacer nuestra casita. Primero nuestra familia y después Dios. O Dios, nuestras casas, nuestra familia y después la casa de Dios, el templo de Dios, la iglesia de Jesús. Y eso ha sido una doctrina. Primero la familia y después lo demás. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Por 16 años, más los 2 primeros años, 18 años, no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque sus espíritus estaban totalmente adormecidos. No estaban disponibles, no estaban reaccionando a los tiempos de Dios, no estaban reaccionando a la palabra profética, no estaban reaccionando al propósito de Dios, de que hubiera casa, el templo en Jerusalén. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Mandaron un profeta como Ageo y también el profeta Zacarías
pero por la palabra profética de Ageo. ¿Qué dice en Ageo capítulo 1? Y despertó a Jehová el espíritu de Zorobabel, minúscula, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo. Entonces Dios hizo algo por la palabra profética. ¿Qué poder que hay en la palabra profética? Que este Zorobabel, este Josué, gobernador y sumo sacerdote, y todo el pueblo, algo sucedió porque entendieron que estaban luchando contra Dios, que estaban en otra cosa, que habían cambiado las prioridades. Si hay prioridades en Dios, hay una sola: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán solas por añadidura. Pero estos que estaban haciendo, poniendo su casita, poniendo su familia, su trabajo y todo lo demás en primer lugar. Y entonces, ¿qué estaban haciendo? Tenían el Espíritu de Dios, pero ¿qué estaba pasando en sus espíritus? Estaban dormidos. Ahora, por eso, como pastores, ¿dónde están los pastores? Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que predicar la palabra, como hizo Ageo, diciendo: este es el tiempo, hoy es el día de salvación, para edificar la casa de Dios, como hemos escuchado. Entonces, cuando Dios opera por esa palabra, va a suceder como lo que pasó acá. Y vinieron y trabajaron. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Lo que no hicieron en 18 años, lo hicieron en 4 años. Cuando la palabra opera, hermano, comenzó a ver milagros. Porque el espíritu necesita ser despertado. Por eso Dios despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué y todo el pueblo, porque hubo un Ageo que predicó. He ministrado mucho a pastores, he viajado por todo Argentina como miembro de la comisión del CDN, haciendo los JPP, algunos se acuerdan. He estado en varios países, especialmente más que nada en Europa. Y hay pastores que se desesperan porque no saben cómo hacer para que la gente se movilice, para que la gente se involucre, para que la gente diga: quiero servir a Dios. ¿Y qué pasa? Entonces hay algunos que caen en el error de buscar alguna cosa para llamar la atención o hacer algo distinto, innovar. Miren, nosotros enseñamos y no lo dejamos de hacer. Predicar la palabra, como le dijo Pablo a Timoteo. Predicar la palabra, predicar la palabra. Y Dios se encarga de despertar el espíritu. No le hables al alma, hermano. Yo eso lo enseño a los pastores. Porque hay quienes le hablan al alma: hermano, pero vos sos macanudo, sos buen tipo, te tienen que andar bien las cosas, cambia la mente, piensa distinto, hace algo. Ese sentimiento, en vez de tener ese sentimiento de sentirte nada, no, vos sos buena persona y si vos querés, vos podés. Y viene la palabra de Romano que dice: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces es un asunto de querer. Entonces, por más que prediques al alma, le digas: alma, salí de esa situación, deja de ser una persona depresiva, cambia la cara, piensa distinto. Yo a veces le digo en el culto: cambia la cara, porque algunos miran. Hola, acá no. Sonreí que Jesús te ama. Para que te vean más cerca. ¿Vamos bien? ¿Entendemos lo que estamos diciendo? Miren, todo esto va a traer cambios, ¿no? Por eso todo comenzó con un Ciro, rey de Persia, que en el 538 decretó el retorno de Israel a su tierra. Por eso hay algo que tiene que sorprendernos, hermanos. Es cómo Dios trató con muchos hombres. Primero con Adán antes de la caída. Dice que Dios caminaba con Adán. Y había comunicación, ¿Por qué? Porque el espíritu de Adán todavía no había sido afectado por el pecado del alma. Ahora, lo mismo pasó con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham en su espíritu fue despertado. Un David. ¿Por qué David hizo que todo Israel saliera
a ser una potencia entre las naciones. ¿Por qué un Caleb antes de David? Dice que el único que entró a la tierra prometida con Josué fue Caleb porque tenía un espíritu distinto. Porque tenía un espíritu despierto. Ahora, una generación total de los 20 años para arriba murieron en el desierto. ¿Cuántos eran? Millones. 1 millón, 1,5 millones, 2 millones. No se sabe la cantidad. Pero porque sus espíritus estaban mal, murieron en el desierto, siendo Israel. Muy bien. Y lo mismo con Jesús. Jesús, como hombre aquí en la tierra, caminó y vivió porque su espíritu estaba despierto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nosotros que somos creyentes después de la cruz y la resurrección, ahora en nuestro espíritu está el espíritu de Jesús, que nos dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, una verdad sobresaliente es lo siguiente. ¿Cómo es el hombre espiritual? ¿Quieres conocerte como el hombre espiritual? ¿Cuántos quieren que avancemos en esto? Muy bien. Nada más que vos. Vení, vos, vamos a tratar con vos nada más. ¿Cuántos quieren conocer el hombre espiritual? Ah, bueno, entonces sigo. Fíjense, esto es doctrina, hermanos. ¿Qué nos dice esa imagen al principio, ahí arriba? El que se une, y fíjense que también está en 1 Corintios, todo el tema de lo que estamos viendo está en 1 Corintios. El que se une al Señor, ¿cuándo están unidos al Señor? ¿Cuándo están unidos al Señor? Hay algunos que no quieren ya levantar la mano, ¿están dormidos? No, vamos otra vez. Se ve que no me han oído. ¿Cuántos están unidos al Señor? Entonces, hermano, esto es doctrina. El que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Un espíritu. ¿Qué significa? Que si somos hijos de Dios y nuestro espíritu está despierto, el espíritu de Él y mi espíritu uno son. Porque el espíritu de Él da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios porque Él es el hijo de Dios. Entonces lo que Él dice, lo digo yo. Lo que yo digo, lo dice Él. Por eso todos hablamos una misma cosa. Entonces, cuando vivimos esta realidad y esta unión de espíritu, si me dejan decirlo de esta manera, tenemos los frutos del espíritu. El fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y cosas por el estilo, donde no hay condenación, porque es el fruto del espíritu en nosotros. ¿Cuándo el fruto del espíritu está en nosotros? Cuando somos uno en espíritu. Hola. Por eso Jesús dijo en Juan 6:63, márquenlo, subrayenlo, hagan algo para acordarse de este versículo, porque lo dijo Jesús, que es espíritu, que fue espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué dijo Jesús? El espíritu, hablando del espíritu del hombre, que él tenía inclusive, el espíritu es el que da vida. Él habló no de su alma y su sentimiento. No habló porque él tenía un corazón tan grande y su cuerpo, claro, no estaba contaminado con el pecado. No, el espíritu es el que da vida. La carne, cuando habla de carne, habla del alma, sumado al cuerpo que está supeditado a él. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿quién lo dijo? El Hijo encarnado, el Hijo hecho hombre. Por eso él utilizó la expresión Hijo del hombre. Vamos entonces todavía. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces yo estoy hablando desde mi espíritu, dijo Jesús. Yo estoy hablando con mi espíritu que está despierto. Y acá vive la vida, acá hay vida, acá hay poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, los frutos de justicia de que habla Pablo en Filipenses 1, tienen que ver con los hechos de ser justo. A diferencia de los frutos del Espíritu. Porque es la manera como se manifiesta la vida de Jesús en nosotros. ¿Vamos bien? Dígame amén. Y sigo. Pero, ¿qué es necesario, creyente? Lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20.
Con Cristo estoy juntamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y ya no vivo? ¿Ya no vivo? ¿Está dispuesto a decirlo? Ya no vivo yo, José Vena. Pero yo soy macanudo, hermano. ¿Sabés? Yo pienso siempre bien. Tengo mis sentimientos tan lindos. Ya no vivo más yo. ¿Por qué? Porque el alma complicó la vida. Se puso por encima del espíritu. El alma fracasó, hermano. Lo único que necesita el alma es perdón y sujetarse al orden divino. Dios trata con nuestro espíritu para que el alma aprenda a vivir conforme al espíritu. Amén. Por eso Pablo dijo, ya no vivo más yo, más vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y si vive Cristo en mí, Él manifiesta su vida en mi espíritu. Gracias por ese amén. Yo le voy a dar una catarata de versículos. Qué bárbaro, ¿no? Para que entendamos lo que Jesús dijo. Porque dice en Hechos 10, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Es lo que nosotros recibimos de parte de Él, esa investidura de poder, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso es lo que Dios quiere que se manifieste en nuestras vidas. No tenemos por qué dar espacio a lo opuesto. De cierto dijo Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ahora, ¿por qué todavía en algunos no se ven esas obras de Jesús? Si Jesús dijo, yo le estoy abriendo todo el panorama para que todo lo que yo hago, ustedes también lo hagan. Y aún mayores que yo lo van a hacer, porque yo voy al Padre. Entonces van a recibir esta investidura de poder para que lo vivan de esa manera. Ahora, ¿cuál es el secreto? ¿Qué dice en Números 14? No, antes, 1 Tesalonicenses 5. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, ¿qué dice? Espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice en Números? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí viene lo interesante y por eso parece juego de flechas, ¿no? Cuando el espíritu está despertado, el alma comienza a pensar como el espíritu piensa. Por eso la expresión, la mente espiritual. La mente de Cristo. No es mi alma que piensa como Jesús piensa. ¿En qué sentido? En que hacen un intento de a ver si puedo decir las cosas como la dijo Jesús. No. Cuando el espíritu está despierto, el alma aprende a vivir conforme al espíritu. Porque desde el espíritu del hombre surge la palabra de vida. Amén. Entonces tenemos la mente de Cristo, el sentir de Cristo y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el alma aprende ahora a no pensar por sí misma. Por eso, hermano, no le prediques al alma. No vas a ganar nada con decirle a la persona, portate bien, hacer las cosas bien. A veces con los niños hacemos eso. Portate bien. Y el otro nos mira y dice, intento. Pero todo le sale al revés. Entonces, yo enseño en la congregación, yo no le predico al alma, al espíritu. Porque es el espíritu que tiene que tomar esa palabra para que el alma se someta a la palabra que proviene del espíritu. ¿Cuándo dicen amén? Hoy en día hay muchos que hablan al alma y desde el alma. Por eso un pastor no es un hombre
en el área de la salud mental de la gente. No hay tal cosa como psicología cristiana. La psicología es el estudio del alma. No estamos hablando en contra de una profesión. En mi iglesia hay hermanas que son, una hermana especialmente que trabaja con niños, que es psicóloga, pero ella no utiliza las armas del alma. ¿Amén? Entonces, pastores, líderes, obreros, papás, mamás, y vamos a entrar en tema. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿De dónde proviene este agua que salta para vida eterna? Desde el Espíritu, porque Jesús dijo, esas son las palabras que yo les he hablado. Vamos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el hombre espiritual, el que tiene su espíritu despierto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo le dije que iba a venir una catarata de versículos. La palabra es más cortante que toda espada de filo. Y fíjense, y penetra hasta partir, ¿qué cosa? La palabra. ¿Qué divide? ¿Qué separa? El alma, con minúscula, del espíritu. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, hablamos la palabra, predicamos la palabra, oímos a Dios por la palabra, es lo que nos permite ahora discernir, esto era de mi almita. Yo pensaba que pensaba bien, yo me guiaba por mis sentimientos, pero ahora ya me doy cuenta que eso es vano, no tiene sentido en mí. Y renuncia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Ya no vivo más yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, alma, quédate piola. Perdón la expresión. Pero no dijo eso David a su alma. Alma, ¿por qué? ¿Por qué te abates, alma? Ya vas a cantar y alabar a Dios, pero deja que el Espíritu venga y sea restaurado en vos. Amén. Porque si yo oro en lengua... ahora los pentecostales. ¿Dónde están los pentecostales? Bueno, pero si yo oro en lengua desconocida... Aquí hay algo interesante, Mi espíritu ora. Pero mi entendimiento, que habla del alma, no entiende nada. Cuando vos hablas, ¿entendés lo que hablas en lengua? Aleluya, ¿qué dije? El alma, el que ora en lengua desconocida. Si yo hablo en lengua desconocida, es porque Dios le ha dado a mi espíritu la libertad de orar, hablar a Dios. Pero mi entendimiento, ¿qué pasa? Queda sin fruto. ¿Qué pues? Pero dice Pablo, oraré con el espíritu. Ahora también voy a orar con el entendimiento, ¿no? Y Señor, ayúdame, mira aquello, pero voy a orar en el espíritu. ¿No le ha pasado que frente a una situación, con algunos yo le he dicho, es difícil lo que vas a encarar? ¿Es muy difícil lo que vas a hacer? ¿Tenés que estudiar? Bueno, ¿tenés algún trabajo importante para hacer? ¿Tenés que enfrentarte a eso? ¿Tenés que casarte? Ora en lenguas. Ora en lengua. Porque capaz que cuando vos querés orar con el entendimiento, no sabes ni cómo orar. Eso es Romanos 8, 26, 27. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Pero Dios nos ha dado justamente que nuestro espíritu ore en esas nuevas lenguas. Por eso Pablo dijo, yo hablo en lengua más que cualquier otro. No porque se decía yo, Pablo, es más espiritual que nadie. No, porque sabía que su espíritu estaba preparado para orar, como dijo él mismo, lo escribió. Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, hermano, el hablar en lengua, hombres
y mujeres pentecostales. No es para tener una sensación, tuve un frío. Cuando quería recibir el Espíritu Santo estaba más confundido porque algunos decían, cuando yo me recibí el Espíritu Santo tenía un frío tan profundo. Y yo digo, ¿cuándo me agarra ese frío? Bueno, hoy que hace mucho frío acá, afuera. No, yo tenía un calor y yo digo, me va a venir el calorcito, porque estaba dependiendo de mis sentidos del cuerpo. Cuando menos lo pensé, cuando dije, basta, ya no voy a pedir más, yo voy a alabar a Dios, yo voy a bendecir mi nombre. Ay, empecé a hablar en lenguas. Me sorprendió, me agarró medio desprevenido el Señor. Porque el alma ya había dicho, basta, yo no más. Y eso es bueno, para que dejemos al Espíritu de Dios obrar. Otro, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé. ¿Qué os dé? Dice, en minúscula, ustedes véanlo, estos versículos están copiados de la Biblia. Os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrar los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis todo lo que dice en ese capítulo 1. En Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos fervientes con el alma despierta, profundo, determinado, vamos a hacer. No, no hagas nada, porque es necesario que seas ferviente en. No los oigo. Ferviente en. No era más volumen. Ustedes. Otra vez. Fervientes en. Sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad, muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, cuando habla de carne, porque como el cuerpo, ahí la carne tiene que ver con el cuerpo, pero dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, por más que tengas una fuerza de voluntad, por más que tengas ahí unas ganas profundas y pongas tu cuerpo en funcionamiento, dice, si el espíritu no está presente, está muerto. Así también, y por eso pone acá Santiago, así también la fe, sin espíritu, que opera en el espíritu, ¿qué pasa con eso? Está muerta. Pero porque testigo me es Dios a quien sirvo, y lo dice Pablo justamente escribiendo a la iglesia en Roma, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces Pablo entendía bien lo que estamos diciendo, por supuesto, porque si de él aprendimos todo esto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Ahora, gracias a que nuestro espíritu está despierto, clamamos a Dios, Abba Padre. Por eso, el Santo Espíritu, hablando del espíritu del hombre, porque ha sido apartado para este fin, vive y comprueba el tiempo de la restauración de como lo predicó el profeta Isaías. Pero ¿qué pasó con un Israel que tenía un espíritu dormido? Y estuvo descontento, cuestionó a Dios, reprochó la presencia de la iglesia y no quiso que los gentiles se abrieran las cosas de Dios como fue en el tiempo de Pablo, que se enojaron contra Pablo. ¿Por qué? Porque se abrió lo nuevo por obra del Espíritu de Dios en su espíritu. Por eso el espíritu del hombre, ¿cómo operan los niños? Papás, ¿están preparados? ¿Cómo opera el espíritu del hombre, no? Estamos hablando del espíritu del hombre en los niños. Desde el embarazo hasta cuando nacen como bebés. Cuando son niños. ¿Qué pasa con ese espíritu en los niños? Muy bien. La palabra nos va a ayudar a entender algunas cosas que hoy en día se habla mucho en el mundo. Yo quiero que miren prestamente, no voy a demorarle demasiado, prometo. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre, todavía no había concebido, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Eso implica que ya
en ese embarazo que iba a tener, esa criatura que iba a estar en su vientre estaría completo. Ese feto, esa vida que comenzó a surgir, ya tenía espíritu, alma y cuerpo. Dios es el que da la vida. Y ya por eso tenía identidad. Hasta el nombre le puso Dios. Y se lo dijo a través de este ángel. Y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Había propósito para la vida de esa criatura que iba a ser concebida por el Espíritu Santo en el vientre de María. Ahora es interesante lo que dice en Lucas 1:41, perdón. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, porque fue a visitar a su pariente Elizabeth, que estaba ya embarazada, la presencia de María, que iba a dar a luz a Jesús, la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth, dice, la criatura saltó en su vientre, porque sintió el impacto de la presencia que iba a nacer Jesús. Ya en el vientre, porque de ahí va a venir Juan el Bautista, que le iba a abrir camino al Señor y le iba a hacer el instrumento en las manos de Dios. Ya saltó, porque dio el impacto, porque esa criatura, el vientre de Elizabeth, tenía espíritu, alma y cuerpo. En formación, preparándose para nacer, pues yo lo tenía, porque eso todos sin diferencia lo tienen, aún desde el vientre de la madre. Por eso el espíritu del hombre desde antes de nacer está presente. Y por eso el cuerpo necesita sujetarse al espíritu, la fuerza del cuerpo necesita saber que está bajo autoridad. Y por eso desde antes de nacer ya Juan el Bautista estaba preparado para ser un instrumento en las manos de Dios por causa de que iba a nacer de María por obra del Espíritu Santo. Hola. ¿Hay alguna embarazada acá? ¡Qué bendición! De saber que lo que tiene en su vientre tiene espíritu, alma y cuerpo. Dice Ana, por este niño oraba, aún antes de concebir. Pues ya oraba a Dios. Eso es lo que las mamás tienen que hacer. Y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Las mamás tienen una tarea tan preciosa de hacer que la vida que está en su cuerpo, en su vientre, tenga propósito en Dios. Y Ana era una mujer que tenía visión de reino. Eso es lo que insistimos a las mamás, tienen que tener visión de reino. No tener hijo por tener hijo. Y algunos piensan que bueno, es un hijo más, y capaz que tienen 7. No más, ¿qué problema hay? No, cada uno de ellos. Sea 1, 2 o lo que sea. Dios tiene un propósito, porque para eso les dio el Espíritu. Amén. Y aquí dice el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Dios lo ve como algo muy precioso, conforme a su propósito. Por eso, desde antes de nacer hay que orar, para que esa criatura tenga sentido en la vida aquí en la tierra. Amén.
De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. ¿Por qué? Porque aún siendo niño, Dios tenía un propósito por amor al pueblo de Israel. Y comenzó a limpiarle el templo y trajo un avivamiento en Israel. Por eso Jesús, cuando tenía 12 años, subieron a Jerusalén. Y todos los que lo oían se maravillaban. ¿Por qué? ¿Porque era muy inteligente? ¿Porque su alma sobresalía de todo? No, por supuesto. Pero no porque su alma... Porque él fue hombre verdadero cuyo espíritu estaba despierto. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabas? ¿Y no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿De dónde surgió eso? ¿Del alma o del espíritu? Ahora, mamás, antes de entrar en el último tema, no le hables al alma. Hijito, pórtate bien, sé buen hijo mío. Los pastores, qué problema los pastores, ¿no? Oh, sos hijo del pastor, tenés que portarte bien. ¿Por qué? Por ser hijo del pastor tengo que portarme bien. ¿Cuántos hijos de pastores se rebelaron contra eso? Me están echando toda la carga a mí. ¿Qué? Dios no llamó a él para ser pastor. ¿Por qué yo tengo que portarme bien? Porque soy hijo de pastor. Cuidado. Lo mismo mamás que le hablan al hijo, a su alma y no al espíritu. Por eso a mucha gente, yo le he dicho, a muchas mujeres, cuando ven que sus hijos tienen tantos problemas, les dije, vayan, cuando están dormidos, agárrenlos dormidos, si no, van a tener problemas. Y órenle a su espíritu, que sea despierto. Si Jesús a los 12 supo bien qué quería Dios hacer con su vida, un Josías que supo bien cómo tenía que servir al pueblo de Israel, órenle a esos niños, para que algo suceda, para que el espíritu de esos chicos que son pequeños ya esté despierto. Yo conocí a varios, pero una chica amiga nuestra, muy especial por la amistad que tuvimos, a los 4 años, en los brazos de su mamá, una mujer de Dios, ¿cómo conocían al Espíritu Santo? Al Espíritu de Dios. Recibió el bautismo del Espíritu Santo a los 4 años. A los 4 años. Toda su vida fue sierva de Dios. ¿Por qué? Porque desde pequeña sus padres, que conocían muy bien la obra del Espíritu Santo, supieron ministrarle a sus hijos al Espíritu de ellos. Hola. ¿Vamos bien? No le hables al alma. Ministrarle al Espíritu, que reciban palabra de Dios. Por eso en nuestra iglesia, como decía Juan, insistimos que tienen actividad toda la semana, tienen cursos de acá, cursos de allá, aprenden, pero el día domingo hacemos culto, porque se tienen que abrir a la presencia de Dios. Culto, no entretenimiento, culto a Dios. Bien, tengo que terminar porque yo les prometí. El espíritu del hombre, ¿cómo opera en los matrimonios? ¿Termino acá o sigo? Ah, bueno. ¿Cómo operan los matrimonios? Muy bien. Ya que me insisten, sigo. ¿Cómo operan los matrimonios? El espíritu en los matrimonios. Miren, sean jóvenes o adultos, ¿cómo opera el espíritu en los matrimonios? Como dice en Amós, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿En qué tipo de acuerdo? ¿Qué tipo de acuerdo? Si hablamos del hombre espiritual, que tiene la mente de Cristo, el sentir de Cristo, la voluntad de Dios y vive el fruto del Espíritu, y sus vidas son frutos de justicia, es lo opuesto
a lo que hay presente en muchos matrimonios y que a veces como pastores nos tenemos que enfrentar. Porque hay matrimonios que de pronto tienen conflictos. Es porque no diferencian esto que tenemos aquí en pantalla. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué significa eso en 1 Juan? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque practica el amor ágape, que ya lo hemos hablado. Pero ¿cuándo hay problemas, hermano? Cuando está presente el amor fileo. El que ama a padre o madre, dijo Jesús. Ese es el amor fileo. Más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija, más que a mí no es digno de mí. Entonces, hay que diferenciar lo que es el amor fileo con el amor ágape. Ahora, en el amor ágape, el espíritu es el mismo, porque nuestro espíritu está unido al espíritu de Jesús. Amén. Entonces, lo que él piensa, lo pienso yo, lo que él siente, lo siento yo. Quien decide es él y por eso tomo las mejores decisiones porque son en el espíritu. Hola. Pero cuando los matrimonios no entienden esta realidad, cuando los matrimonios están con problemas del alma, porque me dijo lo que me dijo, porque yo sentí que me clavó me siento herido. Y deja de sentirte herido. Bueno, cuántas cosas, pero los pastores saben de qué estoy hablando, ¿no? Bueno, y ustedes también. Ellos son pastores. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que uno sea espiritual y el otro no. ¿Dónde está el yugo desigual? Si alguien que conoce el Espíritu de Dios, pero ¿qué pasa? Trata al otro a otro nivel y en vez de hablarle al Espíritu le habla al alma. Eso es yugo desigual. Que un hombre espiritual, una mujer espiritual, sabe que tiene que vivir en el espíritu, un espíritu despierto, pero trata al otro y sabe que es un cabezón, es un cascarrabia. E intenta entenderse, comprenderse. Y bueno, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Y canta el tanguito. Y bueno, sí, está bien, entendiendo. Pero si él es espiritual, no puede tratar a la persona de esa manera. Tiene que orar para que sea despierto su espíritu, pero no convencerlo. No tratar de que viva lo que uno vive en el espíritu. Ahora, ¿se entiende? Ahora, aquel que no vive en el espíritu, vive en la carne, muy mental, muy yo, pero ve que la otra persona en el matrimonio vive en el Señor. Esta es una loca. Fíjate, todo el día canta. Se levanta cantando, vive cantando y se acuesta cantando. No sé qué pasa con esta, ya se chifló. Ahora, ese que vive en el alma es muy almático, ¿no? Por supuesto va a haber yugo desigual en sus intereses, en su visión, en su comprensión de las cosas. Por eso Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El espiritual, que no contrista al Espíritu, tratando a la otra persona como alma. Y el que es muy almático, que no trate a la otra persona sin entender que es espiritual. ¿Qué se necesita? Que Dios traiga y despierte el espíritu de uno de los dos. Y que los dos tengan el mismo espíritu, despertado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo quiero recalcar el amor fileo, 1 Tesalonicenses 5, cuando dice, no apaguéis al espíritu, con mayúscula. ¿Por qué? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces no vivan según el alma. No intenten arreglar las cosas en el hogar desde el alma. Porque hay esposos que dicen, con tal que me diga que me quiere con toda su alma, y lo que dice, eso es suicidio. Y hay esposas que dicen, bueno, este tipo lo que tiene que hacer es amarme un poco mejor. Nunca practicó el amor, nunca lo quisieron. Vieron a la casa, lo maltrataron y por eso no sabe amarme. ¿Por qué no me amas un poquito? No busque
lo que no te puede dar, sea quien sea. Amén. Por eso, porque como el pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey, le dijo Dios a través de Samuel a Saúl. Y lo mismo pasa acá en Hechos 5. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Fíjense cómo hay preguntas que hace como Pedro que le hizo a Ananías y Zafira. Y ella, aquí a Zafira, le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, porque conviniste junto con tu esposo en tentar al Espíritu del Señor, y aquí que a la puerta los pies de los que te sepultaron a tu marido y ahora te van a sacar a vos. No se puede mentir al Espíritu. Ese fue el pecado de Ananías y Zafira. En un momento de tanto avivamiento, y sin embargo ellos estaban viviendo según el alma. No, este no se va a avivar, Pedro no se va a avivar, que nosotros estamos diciendo una cosa y no es la verdad. No podemos vivir con un espíritu contrario a un espíritu despierto. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado con la mente que el don de Dios se obtiene con dinero, no tienes tú, porque esto le quiso comprar a Pedro el poder que tenía para hacer que reciban el bautismo del Espíritu Santo. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¡Arrepiéntete! Pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Vivís bajo presión demoníaca. Por eso rápidamente les muestro lo siguiente. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Entonces hay dos formas de vivir. El sufrido de espíritu y el altivo de espíritu. Por eso, ¿qué pasa cuando el espíritu está angustiado? Tiene problemas de codicia, de opresión, de enojos, de ira, de temor, de ruina. Le doy rápidamente y ya estoy terminando. Cuando hay codicia es cuando no se ofrenda y no se dan los diezmos a Jesús. El sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es un problema de espíritu, hermano. Por eso lo puse acá, como un problema muy serio. Porque hay gente que dice, yo soy creyente, no tengo por qué diezmar. Pero es un problema de espíritu, no de voluntad. No de una disciplina y de marcar tarjeta para poder ir al cielo. No, es un problema de espíritu porque se está rechazando la obra de Cristo como su sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Entonces no es una cosa pasajera, no es una cosa secundaria. Por eso, como decía, creo que Juan fue, ¿quién fue? Bueno, no importa, uno de ellos. Cuando hablaba que hay iglesias que no quieren hablar de este tema, pero es un problema donde se postra a la congregación a tener espíritus apagados. Hola, cuando el espíritu tiene que estar despierto. Por eso la codicia. Algunos retienen los diezmos y las ofrendas ignorando que operan a nivel del espíritu. Lo que hacemos por amor a Jesús, según el orden de Melquisedec. Opresión opera a nivel del espíritu. Si sabés que el hombre espiritual es apto para vivir en victoria, hermano, eso es lo que queremos que todos puedan entender. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, dijo Jesús. Entonces no tenés por qué vivir con un espíritu oprimido. Enojos e ira es el alma atribulada que juzga y condena ajenos al espíritu cuando las obras de la carne toman control y alejan a los creyentes de Dios. Entonces no podemos vivir con ese problema de espíritu, con tantas dificultades. Temor surge por ser perfeccionados en el amor de Dios, por no ser perfeccionados en el amor de Dios. Por eso ya dice en 1 Juan, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ruina, la desolación es por falta de Sión. Se desconoce lo que Dios dice a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria. ¿Cuántos dicen amén? Estoy presentando esto, pero yo me reservé con un poquito más de detenimiento para ver lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En vuestro oído y venid a mí, oídme y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno en las misericordias firmes a David.
Porque no nos ha dado Dios, como vimos al principio, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué significa eso? Que ahora, gracias a que nuestro espíritu está despierto, edificamos la casa como hemos escuchado, y ahí es donde hay prosperidad, hay gozo del Señor, hay comunión, hay amor ágape, hay Sion. A ver, digan conmigo, cuando el espíritu está despierto, hay prosperidad, hay gozo del Señor, hay comunión, hay amor ágape, hay Sion. Dale un fuerte aplauso a Jesús por eso. ¡Vamos!